Hemos hecho el mapa de las disciplinas filosóficas y ahora interesa hablar un poco de los métodos que utilizamos en filosofía. El método es una cosa muy importante porque es la manera de hacer un saber que se tenga de pie, un saber que racionalmente sea saber y por tanto sea, hemos explicado un poquito la noción de ciencia, sea algo riguroso, orgánico, bien basado, y bien expuesto y ordenado. Expuesto, digamos, desde esa fórmula aristotélica, saber ordenado por causas. Por causas quiere decir que se sabe de dónde vienen las cosas y también se aprovecha la causalidad que hay en las cosas para explicarla, ¿verdad? Entre unas cosas y otras. Es toda esa relación de cosas la que tenemos en cuenta. Bueno, hemos dicho que lo más propiamente filosófico es lo más abstracto y sintético, que eso es, digamos, como la inclinación propia de la filosofía, a ver todo desde una cierta altura, a contemplar desde una cierta altura, y que Aristóteles pensaba que era la máxima filosofía la de los principios, por tanto la metafísica, pero diríamos que siempre es un acercamiento propio de la filosofía, el de contemplar desde la altura, contemplar desde la altura, y podríamos decir contemplar desde la síntesis, que es bastante distinto que una generalización. La síntesis quiere decir que yo he dado con la estructura de algo y la puedo explicar. Una generalización quiere decir, bueno, pues que simplemente describo algo un poquito en general. También es verdad que hay cosas que no tienen estructura, entonces es inútil buscarla, ¿no? Es inútil hablar, por ejemplo, qué sé yo, de qué es lo que está pasando por la calle en general. Bueno, pues había gente más a la derecha, más a la izquierda, había unos coches, bueno, aquello no tiene una estructura de conocimiento por detrás, de manera que solamente se puede hacer una descripción general. En cambio, cuando hablamos de alguna disciplina filosófica, sí que queremos encontrar la estructura de aquello. Voy a poner un ejemplo que luego lo vamos a utilizar un poco, de una de esas filosofías, vamos a decir, campo de la filosofía menor, pero interesante, ¿verdad? Por ejemplo, filosofía de la cultura. Si yo quiero hacer una filosofía de la cultura, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tener una visión suficientemente sintética, ciertamente abstracta, pero donde contemplo bien la estructura de aquello. No generalizo diciendo cosas vagas. La cultura es muy importante y además a los hombres nos ayuda mucho. Además, bueno, puedo decir todas las cosas vagas que quiera, pero digamos, es muy distinto. Y digo, bueno, vamos a pensar en serio la estructura de este tema. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué es exactamente la cultura? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué componentes tiene? ¿Cómo se generan esos componentes? Bueno, ahí estoy empezando a buscar la estructura. Y lo que estoy diciendo, y si lo hago bien, veré mucho mejor que al principio. Y claro, esto está así, veré el orden de aquello. Eso es el procedimiento filosófico que sirve muy bien para todas estas que podemos llamar filosofía de la economía, filosofía de la historia, filosofía del derecho, filosofía del comercio, etcétera, ¿no? Pero ahora acerquémonos un poco al tema central. ¿Qué hemos hecho aquí? Abstracción y síntesis. Segundo punto. Abstracción. ¿Qué hemos hecho? Abstracción y síntesis. La abstracción, ya decíamos, es una operación de la inteligencia que de la realidad, que es muy concreta, obtiene ideas, obtiene nociones que son universales, que son abstractas, son el propio conocimiento nuestro. Obtiene nociones, un tema que tiene detrás mucha historia, como se puede ver después en la historia de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, el tema de los universales, etcétera, que ahora no entramos. También advertíamos que, claro, todas las ciencias tratan de lo universal, o sea, de cosas universales, que sirven, no de cosas concretas. La biología no trata de un perro, trata de todos los perros. No trata de un aparato digestivo, trata de todos, etcétera, ¿no? Siempre se hace una abstracción. Lo propio de la filosofía es como otro grado de abstracción más arriba. En la manera, digamos, clásica de presentar estas cosas, solía decir que hay un primer grado de abstracción cuando pasamos de las cosas concretas a las nociones universales con la que trabajan todas las ciencias. La economía, pues trabaja, digamos, con el dinero, con el transporte, con la inversión, que son abstracciones, ¿no? No se refiere a la inversión concreta, a mis 200 euros con los que he comprado una acción, ¿no? Por ejemplo, no se refiere a eso, sino en general. Por tanto, ha hecho una universalización y así todas las ciencias funcionan con estas universales. Y lo propio de la filosofía es más todavía. También se solía decir, bueno, y está bien pensar que hay un tipo de abstracción distinto, que en lugar de abstraer nociones, abstrae lo que es la cantidad, que es las matemáticas. Ve la realidad y solo mira las relaciones de tipo matemático, los números o también las distancias. De ahí sale la geometría y la aritmética, ¿verdad? Son las abstracciones. Grados de abstracción, se decía. Primer grado obtenemos nociones universales. Este segundo grado, que es un poco lateral,
propio particular, que es el propio de las matemáticas, de la geometría, tenemos relaciones de números, relaciones de distancias, etcétera. Vemos un triángulo, vemos una suma, etcétera, ¿no? Todas las matemáticas. Y cuando tiramos para arriba, en ese último grado de abstracción ya nos situamos en lo propio de la filosofía. Bien, está bien descrito, un poquito genérico, pero está bien. Y recordamos aquello, lo más universal, lo más alto, las causas últimas, es lo más propio de la filosofía. Es lo que va a decir constantemente el lema, vamos a decir, de Aristóteles en este tema, que lo repite Santo Tomás de Aquino, ¿no? Lo más alto, las causas últimas, es lo más filosófico. Pero hemos dicho, bueno, pues también hay filosofía de aspectos que no son lo último de todo. Hemos hablado de la filosofía de la cultura, por ejemplo, ¿no? En distintos campos podemos hacer esa abstracción, que es también una síntesis de mucho material que tenemos que observar bien, claro. No se trata de decir, digamos, directamente, lanzarse a decir cosas súper abstractas cuando, digamos, sin base, ¿no? Primero hay que conocer bien para poder hacer esta elevación, ¿verdad? Si no es una locura, ¿no? O es una simpleza, ¿no? O es un engaño. Si queremos hacer una filosofía de cultura, tenemos que conocer bien el tema, estudiarlo bien, y luego, efectivamente, podemos hacer una cosa muy bonita que se ha hecho, ¿eh? Y lo mismo, podemos hacer una filosofía, decíamos, por ejemplo, de la belleza, una filosofía del humor, una filosofía del deporte, por ejemplo, ¿eh? Entonces ahora vamos a pasar a algunos aspectos que siempre están en el hacer filosófico. Primero, la admiración como inicio de la filosofía. Claro, yo tengo que tener ganas de saber algo, porque si todo me da igual, eso no, así nunca conoceré nada. Solamente cuando digo, me inquieta un poco, y digo, bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo es esto? Incluso, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo es la cultura? ¿Qué elementos tiene? Pero digamos muchísimo, ¿cómo es el mundo? Más importante. ¿Cómo es el ser humano? Importantísimo. ¿Cómo tenemos que vivir? Importantísimo. ¿Cómo tendría que ser la vida política? ¿Cómo hace falta ganas de saber? Unas ganas de saber. Y que nos admiren las cosas, que nos asombren, que no estemos acostumbrados. Eso también pasa en las ciencias, positivas. Las distintas fuerzas que hay. La gravedad. Bueno, a mí qué más me da la gravedad, si yo vivo igual, haya gravedad o no haya gravedad, no me interesa para nada. Pero hombre, hasta que no te preguntas por qué estás pegado al suelo, no se te ocurre que hay una fuerza, ¿no? Puedes estar tan acostumbrado que no lo has pensado jamás. Si no estamos un poco inquietos, si no nos preguntamos por las cosas, no podemos saber. Lo primero es esa pregunta, esa admiración, ese asombro ante la realidad, en lugar de un acostumbramiento. Primer paso, que lo menciona Platón, que lo menciona Aristóteles. Segundo, claro, necesitamos, hemos dicho, para hacer cualquier investigación necesitamos base, necesitamos erudición, necesitamos conocimiento, necesitamos investigar, necesitamos ver cosas. Dentro de eso también, de ese volumen de cosas que se saben, sobre las cuales se piensa, juega un papel muy especial la historia de la filosofía. Lo que han pensado otros, porque nos ayuda a ver cómo han pensado, nos ayuda a ver temas, nos ayuda a ver enfoques que quizás no hemos visto, aunque requiere ser bien tratada la historia. Es decir, para hacer una buena historia de la filosofía, yo siempre tengo que tener detrás una intención de verdad. Quiero saber cómo son las cosas, no simplemente conformarme con qué dijo este, qué dijo este. No, hay una segunda intención que es, ¿y lo que dijo este es verdad? ¿Lo puedo yo aceptar? Claro, es un poco difícil porque muchas veces me enfrento con personas que saben mucho más que yo, pero la intención de la filosofía no puede ser recoger una cuestión de tópicos históricos, frases que se han dicho, que yo las acumulo, pues eso, en lugar de ayudarme, me pierde, entonces, me oculta. Está la realidad, están algunas visiones de la realidad, pero las tengo que juzgar con estas dos cosas. Pero vamos a ver, ¿esto cuadra o no cuadra? No me tengo que conformar con lo que se llama el discurso indirecto. Este dijo esto, sino con el discurso directo. Esto es verdad. Ese acercamiento a la historia, pues lo que me da erudición y que, bueno, me plantea muchas preguntas y al mismo tiempo me obliga a pensar a fondo. Decir, pues bueno, yo estoy de acuerdo con esto, no. Al principio pasará que no estamos en condiciones de juzgar a un señor que sabe mucho más que nosotros, ¿verdad? Pero podemos apoyarnos en otros y poco a poco iremos sabiendo y poco a poco tendremos nuestra opinión. Pero al final no serviría la historia si no somos capaces de llegar a decir, no, esto tiene que ser así, esto sí, esto no. Se necesita, es evidente, una reflexión, una meditación. Los antiguos decían un ocio, un tiempo para pensar, que también necesita una tranquilidad, un desahogo, para poder dedicarlo a cosas importantes. Ya digo, si estoy todo el día corriendo, no tengo tiempo para pensar. Y uno se puede plantear sobre la utilidad de pensar. ¿Para qué sirve? Es que el pensar, el saber es un fin en sí mismo, no tiene otro. Como contemplar la belleza. ¿Y para qué sirve? ¿Cómo para qué sirve? ¿Para qué sirve escuchar música? ¿Para qué sirve gozar de una bonita perspectiva? ¿Para qué sirve saber? Hombre, el saber es un bien en sí mismo, uno de los muchos bienes que hay en este mundo, pero de los grandes, ¿no? Después llegaríamos, claro, el fin de la filosofía es contemplar la verdad. Justamente esto, gozar
de esa contemplación. Para los antiguos era simplemente contemplar, pues en la filosofía griega, contemplar el saber, contemplar el mundo, contemplar el ser humano, conocerte mismo, contemplar cómo es el conocimiento, los grandes temas, ¿no? Evidentemente, cuando llegó el pensamiento cristiano, solo con oír la palabra contemplar y contemplar el mundo, pensó en la contemplación de Dios, evidentemente. El ser humano tiene un deseo de saber, y lo ha dicho Aristóteles, enorme. La inteligencia es deseo de saber. Y Santo Tomás de Aquino, de saber al final, deseo de saber de Dios. Está abierta a todo. Y el objeto mayor que hay, lo más importante que es Dios. Entonces, aunque uno no lo sepa, el fondo está deseando conocer a Dios y contemplarlo. Es lo que se llama el deseo natural de ver a Dios. Que no quiere decir que en la propia inteligencia haya como una intuición ya de quién es Dios, pero sí que hay una apertura, infinita además, ¿eh? Entonces, una persona que realmente sepa experimente lo que es el conocimiento, tiene deseo de saber. Y en el fondo, aunque no lo sepa, está deseando conocer a Dios. Lo mismo que cuando ama, está deseando amar a Dios, que es el objeto mayor que puede ser amado y del cual se puede recibir el máximo amor. Es así, es la estructura de nuestro ser. Claro, esto ayuda a la revelación cristiana, que nos da una perspectiva que de manera natural no se ve. Ahora, una vez que se dice, mira, aquí hay un tema importante. Y luego, para terminar esto, volver un poco a lo que decíamos al principio. Todo esto hay que hacerlo con un cierto rigor, buscando realmente la verdad, haciendo las cosas bien. Por tanto, partiendo de una buena experiencia, que también decíamos es la experiencia de otros, reflexionando bien, ordenando bien las cosas, pensando bien, dedicando tiempo, madurando las cosas. Y así se hacen síntesis muy bonitas, como tenemos grandísimos libros de casi todos los temas que forman parte, digamos, de nuestra historia. También de autores cristianos, que nosotros apreciamos especialmente porque también coincidimos con ellos en tantas cosas. Y esto es el valor de la filosofía, que necesita estas cualidades de método que hemos dicho.